Gracias, Edalid, gracias a todos y a todas, gracias a la gente que está aquí en la sala virtual, gracias a la gente que está en el Facebook de la Cineteca de San Lázaro, gracias a la gente que está en el Facebook de Cine Garage. Sabemos que nos ven a lo largo y ancho del continente, no es mentira. Entonces, de verdad, gracias por ajustarse y por estar aquí presentes. Y pues bueno, hoy toca hablar, como bien decía Edalid, de fotografía en el cine. Es nuestra quinta sesión, la penúltima de este primer ciclo de pláticas del cine desde dentro, y de verdad me honra mucho tener aquí para hablar justo de fotografía en el cine a Alejandro Cantú, que tiene una filmografía realmente extensa, variada, que es director de fotografía, que sabe más o menos, por decir alguna cosa, el paso y la diferencia entre la ficción y el documental, que ha trabajado con directores pues realmente importantes en en la cinematografía contemporánea mexicana. Hablaremos con el director de fotografía de Las Lloronas, hablaremos con el director de fotografía de La Sangre Iluminada, de Rabioso Sol, de Rabioso Cielo. ¿Qué más puedo agregar por ahí? Hay muchísimas. Yo le decía a Alejandro antes de abrir la conversación que estaba tratando de iniciar la plática con probablemente mi película favorita en su filmografía, y es bien diferente porque incluso hablando de cortometrajes, podemos tener un thriller tan atípico, pero al mismo tiempo tan claro como lo es Carmín Tropical, o meternos al otro thriller de la comedia negra como es El Complot Mongol, estar en el medio de Alicia en el País de María, o de Eddie Reynolds y Los Ángeles de Acero, que es, no sé si llamarlo musical comedia mexicana, una película súper, súper sabrosa, o entrar de lleno a su trabajo con Arturo Ripstein. Entonces, como no voy a elegir mi favorita, nada más le voy a dar porque son varias, ¿no? Ya lo vieron, le voy a dar la bienvenida a Alejandro. Mil gracias por estar aquí, mil gracias por acercarte a platicar con la gente de fotografía. Alejandro, bienvenido a la Cineteca de San Lázaro. Muchas gracias, es un gustazo estar aquí y pues más aún poder platicar de todas estas películas y del trabajo de la fotografía que es tan interesante, que para mí es, pues bueno, soy fotógrafo, ¿qué les puedo decir? Pero para mí es el trabajo más gozoso del cine. Y por lo menos el que con el que la gente tiene un contacto más claro, ¿no? Porque a la hora de hablar en estas pláticas de dirección, de producción, vamos a hablar de guionismo, hablamos de actuación. La fotografía es como lo inmediato de cualquier persona que va al cine, ¿no? Se apaga la luz y lo primero que detectas, pues de alguna forma es los primeros 3 segundos, ya estás metido en el trabajo del fotógrafo o de la fotógrafa. Creo que en el enorme equipo que compone una producción cinematográfica, sí podríamos decir que la fotografía es la primera que le tiende la mano a la gente que está en la sala, ¿no, Alejandro? Sí, exactamente. Bueno, y además todo el mundo, a veces si dices director de fotografía no entiende muy bien, o si dices fotógrafo piensan que eres el que saca las fotos, pero todo el mundo está en contacto directo con la fotografía y siempre dices, siempre el comentario si les gustó la fotografía o no les gustó. Que además es bien, bien chistoso, lo he platicado con mucha gente en algunas reuniones que tenemos por ahí por Cine Garage, antes de entrar a lo que es tu recorrido profesional, y que me gustaría que nos contaras cómo es que decides dedicarte a la fotografía para el cine. Nada más quitar esa frase que a veces estorba, especialmente si estamos hablando de fotografía, y especialmente si estamos hablando de fotografía en una cena familiar. La fotografía de cine no es encontrar el paisaje más bonito y acomodarlo en la pantalla, ¿estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. No va por ahí de ninguna forma. ¿Cómo empiezas, Alejandro? ¿En qué momento, porque de alguna forma hablando con gente que hace cine,
quizá no de manera tan clara con los productores, aunque ya vimos que Iliana lo tuvo clarísimo desde el primer momento. ¿En qué momento alguien, en este caso tú, dice, lo mío es el trabajo de cámara en la película? ¿Hubo una película que te pegó y que dijiste, yo quiero hacer lo que este señor hizo, pero a mi estilo, o yo quiero mover la cámara de otra forma? O sea, ¿en qué momento hubo ese clic en el que dijiste, lo mío va a ser fotografía para cine? Pues en realidad se fue dando solo. Lo que pasó fue que yo desde muy pequeño, desde la secundaria, mi maestro de español nos dio clases de fotografía, que en aquel entonces pues no existían las cámaras digitales, y entonces realmente ser fotógrafo era todo un mérito porque tenías que saber exponer, tenías que saber revelar los rollos, y él nos enseñó a exponer y nos enseñó a revelar rollos, y más o menos ahí fuimos aprendiendo. Después, antes de entrar al CUEC, mientras estaba yo en la prepa, entré a la Escuela Activa de Fotografía. O sea, yo tenía un interés muy personal, muy particular por la fotografía. Entonces ya, y obvio, cuando entramos al CUEC, entran nada más 15 personas al año, y los 15 decíamos, nosotros queremos ser, yo quiero ser director, todos queríamos ser directores. Pero entonces empezábamos a trabajar en los trabajos, y entonces como yo estaba aventajado en fotografía, pues muchos de mis compañeros me pedían que yo les hiciera la foto, y al final de la carrera ya empezó a existir la especialidad en fotografía. Yo me especialicé en fotografía, pero de todas formas, aunque estuvieras tú especializado en fotografía, de todas formas podías dirigir tu propio cortometraje. Y aún así, después de que acabé yo la escuela, todavía me siguieron llamando algunos compañeros de generaciones más abajo para seguirles fotografiando. Y después yo me di cuenta que pues, lo que más me gustaba a mí era fotografiar, porque además la fotografía te permite estar en muchas películas muy distintas, y puedes hacer varias películas al año. En cambio, como director es muy difícil, ni siquiera haces una al año, haces una película cada 4 años. Entonces el hecho de poder estar filmando constantemente me entusiasmó mucho, y además la verdad es que en México es muy complicado vivir de ser director. Para vivir, bueno, ahorita ya con las series de televisión está un poquito más fácil, un poquito más accesible, pero de menos, un poquito de años hacia atrás, para vivir de ser director tenías que hacer realmente comerciales, y hacer comerciales medio que te tuerce el camino, o sea, medio te tienes que convertir en un tipo de cosa distinta, es más como un trabajo de relaciones públicas con dirección, y cuando se te ocurre hacer algo un poquito más creativo, pues los creativos justamente te dicen que eso no. Entonces es como complicado el camino, pues, y bueno, y en general la verdad es que me encanta fotografiar. Estoy muy contento de fotografiar, y bueno, y otra parte de la fotografía que me gusta mucho es operar cámara. Entonces, siendo fotógrafo, pues puedes operar cámara, que es una de las cosas más, eres la primera persona que ve, es como quien se asoma por la puerta, ¿no? Es la primera persona que ve así en directo la película. Entonces, a veces es muy emocionante sentir que dices, es que este momento que estoy viviendo aquí, este momento va a estar en la pantalla grande. Y Este, estás además ahí, estás ahí directo en el set, ¿no? Porque luego los directores tienen que estar allá afuera en el monitor, y para llegar a hablar con los actores. Entonces me gusta mucho el puesto de fotografía, porque estás ahí metido en el corazón de la escena. ok, antes de pasar al proceso de rodaje, nos escucha y nos ve mucha gente que va a estudiar o que estudia algo relacionado con audiovisual, idealmente cine. ¿Qué se estudia? O por lo menos a ti que te tocó esta transición entre el digital, ¿no? Y la manera como se fotografiaba antes, ¿qué se estudia en la carrera de cine en las clases de fotografía? Porque uno cuando ve al fotógrafo ya terminado, ya hecho, ya profesional, uno dice, claro, él suele hacer este tipo de cosas, claro, esto es típico de Lubeski, por ejemplo, que ahorita hablamos de otros cinefotógrafos mexicanos, que creo que México tiene nombres, el tuyo incluido, por supuesto, muy fuertes a nivel mundial. O sea, ¿qué te daban en esas clases de cine en la materia de fotografía? Bueno, en aquel entonces, pues el cine era completamente cine, y se tenía que revelar, y entonces el cine estaba completamente relacionado con la química, ¿no? Tú tenías que filmar, y con la física.
Entonces, la física por cuestiones de luz y la química por el revelado. Ahora el revelado pues ya ni siquiera existe, o sea, realmente la relación de la fotografía con la química ha desaparecido. Entonces, en aquel entonces, pues sí, nos enseñaban la fotografía básica de foto fija, lo mismo que aprendí yo en la secundaria, a sacar fotos y que queden bien expuestas y a revelarlas y ampliarlas y como que tener ese proceso, conocer todos esos fundamentos que son fundamentos de la fotografía. La verdad es que actualmente no sé si le sigan enseñando a revelar a los jóvenes porque quizás hasta es innecesario, ¿no? Pero bueno, nosotros aprendíamos todo ese proceso antiguo pues, y hermoso y artesanal de la fotografía. Y aparte nos enseñaban también a iluminar. Pero bueno, una cosa muy buena que tenía el CUEC es que filmábamos en 16 milímetros, cada quien fotografía un ejercicio, un documental al año y dirigías y fotografías un documental y una ficción. Entonces realmente donde verdaderamente aprendimos fue ahí. O sea, nos daban los rollos y las cámaras y bye. Y unas lucecitas, bye, váyanse a filmar. Entonces filmando así de repente corríamos sonido y corre cámara. Y entonces hacíamos la pizarra y de repente dijimos, oye, ¿no será mejor que corramos primero sonido para no gastar tanto material? O sea, cosas básicas que ni siquiera se les ocurrió a los maestros enseñarnos, las aprendimos ahí en la batalla, ¿no? Entonces realmente sí nos daban los fundamentos de iluminación y que los tipos de luces, qué pasa con los filtros, qué pasa con pero realmente donde aprendimos mucho de fotografía, porque además en ese entonces, si te equivocabas medio paso, si te equivocabas medio paso, pues salía horrible. Pero si te equivocabas un paso y medio, no salía. Hablamos del revelado, ¿no? Sí, sí, la exposición, o sea, decías, a ver, esto voy a exponer con mi exposímetro, entonces el exposímetro dice, porque además dices, ¿cómo se mide el exposímetro? ¿Para allá, para acá, para dónde? Entonces, ahí como Dios te daba a entender, medías, y si estaba mal, 2 pasos, no salía nada. O si estaba fuera de foco, porque ahora lo bueno es, lo bueno de las pantallas digitales, ves una pantallota así y dices, oye, está fuera de foco, afóquenlo. En aquel entonces no había videos. Cuando nosotros filmamos no había videos. El único que podía ver si estaba en foco o no era el camarógrafo. Y si por alguna razón estaba mal algo y no se daba cuenta, salía completamente fuera de foco todo. Y especialmente donde había unos terribles errores era en la exposición. Porque ahorita es una gran ventaja del digital que ya estás viendo más o menos cómo sale. Entonces esto ya sale, o sea, o me gusta o no me gusta, pero ahí está. En aquel entonces decías, bueno, así me gusta, fílmalo. Pero podía haber un error de exposición y no salir nada. Entonces aprendías realmente, o sea, después de que cometiste tal error, no lo volvías a cometer, ¿no? Porque ahora también hay una capacidad de corrección, porque antes como eran copias ópticas que pasaban por una máquina y le daban una luz, podías aumentar la luz un poquito o disminuirla tantito, pero la fotografía tenía que ser muy, muy precisa para que pudiera salir bien. Ahora sí hay un rango muchísimo, ahora con lo digital hay un rango muchísimo mayor de error. También eso hace, desgraciadamente, que haya como menos disciplina en los fotógrafos, ¿no? De que de repente de una toma a la otra, pues ni se parecen tanto, pero ahí las machas en la postproducción lo logras machar, porque en aquel entonces, si esta y esta no se parecían, no había, no pegaba. Sí, Entonces sí, porque se notaba aprendías. muchísimo. Se notaba muchísimo, sí. Entonces, es gracias a esa alta dificultad que padecimos durante la escuela, eso hizo que los fotógrafos que pasamos por el proceso de filmar en negativo, seamos un poquito más precisos, ¿no? Para fotografiar. Y deberían los nuevos fotógrafos, mi respuesta te la adelanto es sí, deberían estudiar estos procesos y deberían sufrir esta otra disciplina, porque ahora la disciplina es diferente, no sé si es más o menos, pero es diferente, deberían pasar por estas experiencias. Te lo pregunto porque, por ejemplo, ¿no? Ahora se debate mucho si los estudiantes de diseño y arquitectura deben seguir haciendo maquetas y deben seguir usando el cúter y el transportador y deben saberlo usar con las manos más allá de los programas que hay en la computadora. Mi respuesta ahí también es sí, yo creo que el proceso mental que eso te da y te hereda te ayudará eventualmente en algún momento de tu vida. ¿Tú crees que los fotógrafos que probablemente solo trabajarán con digital
deban pasar por los procesos ópticos como tú? Pues sí que sería muy buen ejercicio. Me imagino que en las escuelas de cine como ejercicio han de seguir filmando todavía algunas cositas. Y te digo que sí es buen ejercicio porque obviamente te hace más preciso y te hace pasar por todo. Pero lo que pasa es que cuesta carísimo. Entonces es difícil decir, oye, pues gástate 100,000 pesos en hacer un ejercicio para que te hagas más preciso. Pues es complicado. Y bueno, y pues el mundo, el tiempo pasa y bueno, y sí, pues obvio, también de repente el cine, el negativo no ha muerto, entonces no está nada mal que los jóvenes, si lo logran o si pueden de alguna forma filmar, porque en algún momento les puede tocar que les digan, oye, pues vas a trabajar con este director y el director quiere que lo hagas en negativo. Entonces forzosamente tendrás que hacerlo en negativo y a ver cómo sale. Entonces, pero sí, definitivamente pasar por todo ese proceso sí es un aprendizaje grande para la fotografía, pero desgraciadamente es tan caro que es difícil que los alumnos puedan filmar mucho, ¿no? Podrán filmar un ejercicio quizás, pero así filmar un largo o cosas más largas, pues es difícil. Pero sí sería muy útil, creo que sí te hace aprender muchas cosas. Y ahora en el paso al digital, en donde, como dices, pues en la post hay muchas formas de salvar los errores en el rodaje y que no solo es más accesible, sino que probablemente sea más barato. Ahora lo que cuesta son las cámaras, no tanto el software, si no me equivoco. Eh, Se descansa, ¿no? O ruedas tú más relajado, tu presión es otra. Sí se siente ese cambio más allá de lo tecnológico en tu proceso mental, o tú, que intuyo también la respuesta, sigues teniendo ese rigor y decir, no, a ver, las cosas se hacen así, por muy digital que sea la película, vamos a trabajarla de esta forma. Sí, no, ¿cómo se llama? Roger Dickens dice que la diferencia entre digital y negativo es que duerme mejor con el digital, porque el negativo era de que filmabas en la noche y se iba a revelar, y quién sabe qué es lo que iba a salir después. Ya el digital es la ventaja de que tú ya lo viste, ya sabes que está bien, ya sabes que está en foco, ya te puedes ir a dormir tranquilo. Y sí creo que para el cine latinoamericano ha sido una gran ventaja que existe el cine digital porque pues nos permite hacer muchas más tomas, puedes correr la cámara desde antes, si ves un momentito que está sucediendo algo con el niño actor, pues corres cámara aunque no esté corriendo sonido, se pueden hacer muchas cosas y bueno, y también es más barato porque necesita menos iluminación. O sea, realmente así el cine digital para el cine latinoamericano sin dinero ha sido una bendición. Y a mí me encanta también, o sea, a mí me gusta me gusta la disciplina del cine tradicional, porque también pasa que las nuevas generaciones corren la cámara, ya se queda corriendo la cámara, no, ni cortes, y entonces es una falta de disciplina que es terrible, que muchas veces terminan no estando bien las tomas que hacen por esa falta de disciplina y está corriendo cámara y siguen hablando y dices, oye, ¿qué es esto? Porque antes tú decías corte y no cortaba el asistente de cámara y el productor lo ahorcaba, ¿eh? Y si alguien estaba hablando antes de que ya corrió sonido y alguien está hablando, lo corrían de la película. Y ahora ya eso está como un poquito más relajado, que esa es la lástima de este asunto, pero la verdad es que para hacer buen cine y sobre todo si no tenemos tanto dinero, pues el digital es una maravilla. Y la verdad es que ya se logran ver, o sea, es una cosa diferente, ¿no? Al cine, pero pues es muy bonito también, se logran hacer unas cosas fabulosas, preciosas, magníficas en digital. Sí, unas por otras, ¿no? Salen cosas muy padres en digital, pero hay cosas que jamás van a poder acercarse siquiera a como era antes en el celuloide, son unas por otras. Y uno, cuando está viendo la película, o sea, que ahora la sensación sea, vamos a pasar en los festivales, por ejemplo, ¿no? Una copia de Macario, 35 milímetros, hombre, se siente, ¿no? Y creo que ahí, incluso como fotógrafo, no sé si te alegre el ojo de repente ir o ver esas películas o tener chance de explorar películas en 35 que sean viejas, aunque ya sean diferentes. ¿Habría manera de explicarle a la gente
esa diferencia entre proyectar en celuloide y proyectar en digital? Pues se nota la diferencia cuando en la misma pantalla, si tú tienes una pantalla buena en tu casa y ves Netflix y estás viendo cosas digitales y digitales y digitales y digitales, y de repente pones una película de Bergman, que se siente el granito, se siente otra textura y se siente otra cosa. Ahí, o sea, ni siquiera necesitas que sea una proyección en 35 milímetros. Ahí mismo se siente una cosa distinta del sabor que tenía el cine, lo orgánico que es el cine, lo poco plástico y sintético que el digital sí es, ¿no? Es una cosa, es como cuando ves una artesanía, una muñeca, en vez de una muñeca hecha 100 muñecas idénticas que salieron de un molde, ves una muñeca hecha a mano, no sé qué dices, ¿no? Porque el cine sí es más como, es mucho más tipo hecho a mano, o sea, es mucho más artesanal y cada cuadro es distinto al siguiente porque los granitos todos se movieron, ¿no? Y cada vez va a ser más difícil ver proyectadas películas en 35 milímetros porque los cines ya no tienen, o sea, Ya no tienen. la cineteca creo que solo tiene una sala con 35 milímetros. En la filmoteca de la UNAM podrías ir a ver películas en 35 milímetros, pero cada vez va a ser más difícil ver películas en 35 milímetros, desgraciadamente. Pero sí, Desgraciadamente. pero te digo, en la misma pantalla es como ver si ves una foto, cuando ves una foto digital y ves una foto antigua, dices, ¿qué es esto? O sea, ¿y esta foto, por qué se ve, tiene tanta resolución esto, ¿no? Esta foto, o sea, esas fotos antiguas, ¿no? Que tienen un sabor, esas que son incluso en blanco, los daguerrotipos, ¿no? Ves un Ujú. daguerrotipo y dices, esto, o sea, que tiene una fuerza plástica la misma foto y es solo una foto, ¿no? Pero parece una pintura, parece y una foto digital, pues sí es algo más Claro. profesional, que claro, ahorita lo que nosotros estamos aprendiendo o llevamos años intentando es de que esas cosas digitales, plasticosas, y a veces demasiado, Perfectas. demasiado perfectas, pues sacarle jugo para que pues, lo importante es emocionar al espectador. Entonces las herramientas que tenemos son las cámaras digitales y la verdad es que son herramientas poderosísimas y que, bueno, cambia completamente el proceso, ¿no? Porque en cine tenías que, desde que filmabas, tú ya sabías que esa foto iba a ser naranja, entonces le ponías un filtrito naranja, y querías que esto fuera más oscurito, entonces le ponías un degradado aquí. Y en cambio ahora todo eso se deja para después. Tú lo fotografías, bueno, sí lo iluminas y todo, y lo contrastas y lo que sea, pero lo fotografías así tal cual, sin filtros, sin nada, y todo ese proceso se hace después, lo cual también luego es un problema porque los fotógrafos llegan al set sin tener una idea sólida de lo que quieren hacer. Y dicen, bueno, en la postproducción vemos, pero la mejor manera de que te quede bien es que, aunque no le pongas, si tú ya quieres que sea verde, tú ya, igual no le pones el filtro verde, pero tú ya saber que esa cosa va a ser verde. Y entonces a estas cosas le pones unos detalles rojos. Entonces, si tú tienes la idea muy clara de cómo va a ser la escena, va a quedar mucho mejor a que si llegas a filmar y pensando que pues, vemos después en la postproducción. Claro. Pues vamos para allá entonces, Alejandro, al proceso de rodaje y habiendo quitado ya del medio la frase de que pues, el, el, el fotógrafo, la fotografía en el cine es recoger el mejor paisaje, vamos a quitar otra que ya discutimos aquí con Jorge Michel Grau, en la que decíamos que el director es la persona que sabe dónde poner la cámara. Y en esa plática yo le decía a Jorge, oye, y él respondió por su parte, por supuesto, dando todo el peso al fotógrafo y la fotografía, o sea, quien está encargado de la fotografía no decide dónde poner la cámara. ¿Cuál es el trabajo del fotógrafo durante el rodaje de una película? Te lo pregunto porque ya lo decías tú, por un lado está la idea y el potencial también de emocionar a la gente a través de la plástica, pero esa idea y esa emoción debe tener un contrapeso técnico, ¿no? Saber cómo iluminar, saber, en este caso, como dices tú, qué filtros usar, eh, saber si la cámara se va a mover o no se va a mover, decidirlo, arreglarlo. ¿Cuál es el trabajo de un fotógrafo o por dónde empezaría para irlo abordando por capítulos, ¿no? ¿Cuál sería el capítulo uno de vamos a rodar? El trabajo de Alejandro Cantú el día uno de rodaje es el siguiente.
Bueno, en realidad el trabajo del fotógrafo es el mismo trabajo de todos los que estamos en el set, ¿no? O sea, la idea es hacer la mejor película posible y la mejor película posible es una película que sí te emocione, una película en la que se te olvide tu vida y te claves en esa película. Es una película que te sientas identificado, una película que te guste y hacer la mejor película posible. Para lo cual todos los humanos que estamos trabajando en una película que muchas veces son hasta 60, las películas gringas hasta son 500 personas, todos están colaborando de una u otra forma para que eso suceda. Entonces, el trabajo del fotógrafo, lo primero que tiene que hacer es apoyar al director, ¿no? El director, pues, es la cabeza de la película, es quien, y bueno, en muchos de los casos es el artista que está desempeñando esa obra de arte, ¿no? Porque hay veces que son cosas un poco más industriales, hay otros casos que sí son obras de arte las que se están realizando. Entonces, estar como apoyándolo para lograr las ideas y las sensaciones y las cosas que el director quiere hacer y también ayudarlo técnicamente, ¿no? Porque de alguna forma el director es como el arquitecto y el fotógrafo es como el ingeniero civil, o sea, el director tiene como estas ideas así y el fotógrafo le dice si sí se pueden hacer o si no se pueden hacer, ¿no? Como en el asunto del desempeño técnico. Entonces, lo primero es ayudarle al director a realizar sus ideas y a enfatizar las cosas que está diciendo. O sea, por ejemplo, esta escena es muy alegre. Ah, ok, entonces esta escena es alegre, entonces vamos a hacer una iluminación que refleje alegría, ¿no? Y en ese momento, de repente, se convierte en algo triste, entonces la fotografía se transforma y se cambia y se nubla, por decir algo, y empieza a llover, y entonces cambia el estado de ánimo que está viviendo el personaje y cambia la fotografía para enfatizar ese momento, ¿no? El que decide dónde va la cámara en general, sí, obvio es el director, pero hay veces que los directores no saben dónde va la cámara, ¿no? Porque depende del tipo de director. Yo cuando me encuentro un director decía que son directores que en realidad no son directores, sino son artistas, ¿no? Como por ejemplo Julián Hernández, como Arturo Ripstein, que ellos tienen perfectamente claro dónde va la cámara, pues yo, ¿para qué digo? O sea, así, Julián dice, a ver, la cámara va aquí, empieza aquí, se da la vuelta para allá, y ya lo tiene tan claro que yo no digo nada, o sea, o a veces digo, ay, qué buena idea, o sea, de que, mira, está sacando jugo a esto viéndolo desde acá y yo ni siquiera me había dado cuenta que si bajas la cámara se ve de esta otra forma, qué bien, entonces ya yo me encargo de hacer la iluminación, que es crear el ambiente, y desempeñar técnicamente la idea que trae Julián. O Ripstein, que también tiene planos secuencias y tiene las ideas clarísimas, pues, pues hacemos lo que el Señor esté haciendo, ¿no? Porque además en estos dos casos pues son gentes que hacen obras de arte, ¿no? Hacen películas, no hacen películas para ganar dinero, hacen películas para expresarse, o sea, como seres humanos, y tienen una temática de la que quieren hablar y hablan de ellas en sus películas, ¿no? En otros casos de otros directores, por ejemplo, hay directores que están muy clavados con la dirección de actores, que saben mucho de actuación o que saben mucho de guión, pero no saben nada de cámara. Entonces dicen, oye, pues ¿qué hacemos? ¿Me ayudas? O sea, en algunos casos hasta yo a veces he hecho el shooting, yo hago el shooting, en otros casos los hago al mismo. Bueno, obvio hago el shooting, pero luego se los enseño al director para que esté de acuerdo y lo hacemos como entre los dos, pero digamos que las ideas originales a veces son mías. Eh, Pocas veces, porque generalmente los directores quieren hacer sus propias ideas, pero a veces que de repente dicen la cámara va aquí y de repente dices, oye, pero a ver, ¿cómo ves si la ponemos acá? ¿No crees que vamos a ver más fútbol, vamos a ver más cosas? ¿No crees que se ve mejor? Y entonces ellos ya deciden, pero normalmente pues dicen, oye, sí, tienes razón, aquí, ¿no? Colabora uno para mejorar la película, básicamente. O sea, no es un concurso de ver quién pone la cámara mejor, sino es para ir mejorando la película. E incluso con Reeves o con Julián, de repente digo, oye, pues ¿a poco no estaría mejor? O sea, con las ideas que traes, hacerlo mejor desde acá. Y muchas veces, pues sí me han dicho, pues sí, ahora le vamos a hacerlo así como dices, porque tienes razón, está mejor así, ¿no? Porque a veces uno en la premura de las filmaciones, que también ese es otro tema, que tienes al día pocas horas y mucha presión y es lento el proceso de hacer cine, de repente faltan muchas cosas que filmar y al día siguiente tienes que levantar temprano a veces pues, tomar decisiones, que el director es una máquina de tomar decisiones, que están tomando decisiones cada
3 segundos de diferentes gentes y le están preguntando, los de vestuario, los de maquillaje, todos le están preguntando cosas para que él tome una decisión rápida. A veces dicen, a veces no están tomando la mejor decisión de dónde poner la cámara. Y uno que está un poquito menos presionado y agobiado, además los actores le estaban preguntando cosas, y uno que está un poquito menos agobiado con eso, de repente tiene uno la perspectiva de decir, es que a lo mejor esto sí se ve mejor desde acá. Pues dices, oye, no se ve mejor desde acá. Ah, sí, tienes razón, qué bueno, es que está yo en otra cosa. Vamos a hacerlo desde ahí, ¿no? Pero bueno, en general creo que sí, lo que sí es importante es el- el- la idea de que pues, la película pues, se hace entre todos, ¿no? Entre todos, que es un trabajo de equipo, a final de cuentas. Hablaste de Julián y de Arturo Ripstein. Son dos directores que mueven mucho la cámara, ¿no? Julián rodea a los personajes, los sigue, y Ripstein, pues ya lo dijiste, tiene plano secuencia, ¿no? Se acerca, se aleja, o sea, vemos a la cámara moverse, no es que cortemos de un plano abierto a uno muy cerrado, pero ellos mueven muchísimo la cámara, les gusta que estemos viajando en los espacios de de sus sets. Eso complica el trabajo del fotógrafo, es mejor fotografiar con cámara fija y luego acercarte y luego alejarte, o simplemente es parte del proceso, o te gusta más, te gusta menos, por dónde Bueno, a va mí, eso? yo como ya las películas, desde, desde las primeras películas pues, que he hecho, pues empecé con Julián. Y entonces, pues la fascinación de las ideas de Julián de hacer esas planos secuencias, que yo sí sabía que había, que era un plano secuencia, pero de repente estar ahí en el set y estar desempeñando la idea que tenía Julián y de ver que empezaba por acá y luego iba para ahí y la fascinación de decir, oye, es que esto que estamos haciendo está padrísimo, ¿no? En el cielo dividido, por ejemplo, de que qué cosa tan padre, qué buena idea. Entonces, de ahí, pues yo ya me quedé con, pues a mí me encantan los planos secuencias. Pero, obvio, sí los planos, y más los del cielo dividido, por ejemplo, de los Reencorta Todo, que eran en negativo, eso sí era mucho más complicado porque pues, el negativo es carísimo, entonces no podíamos filmar muchas veces. Entonces ensayamos muchas veces y se filmaba una vez. Si esa vez quedaba bien, qué bueno. Y si no queda bien, hacíamos otra. Y ya, o sea, no había de que, como en el digital que puedes hacer y hacer y hacer. Entonces a mí me quedó el gusto por el plano secuencia, pero el plano secuencia definitivamente es algo mucho más difícil que hacer un máster con protecciones, porque el plano secuencia de entrada, si empiezas viendo para todos lados y ves para aquí y ves para allá, entonces ¿dónde pongo las luces? Y se está viendo todo, ¿no? Entonces tienes que ingeniártela, saber en qué lugares y que además se vea padre, ¿no? En qué lugares no se están viendo luces para ahí ponerlas, o ahí, mira, esa esquina no se ve, pero ahora cuelga una luz ahí, porque un tripié no se puede porque la cámara pues se pasa por aquí. Entonces los staffs también se las arreglan, que son personas muy creativas y se las arreglan para poner la luz sesota ahí arriba, ¿no? Igual que con las películas de Ripstein. En las de Julián aún, por un lado son un poquito más fáciles de iluminar porque a él le gusta usar telefotos, entonces está más, lo que vemos es un poquito más, es menos lo que se ve, entonces hay más posibilidades de iluminar, pero el foco se hace mucho más difícil. Y en las de Ripstein le gusta hacer planos secuencias con angular, entonces es más difícil poner luces, pero son menos problemáticas los focos. Pero sí, definitivamente los planos secuencias técnicamente son mucho más complicados que la filmación normal, ¿no? La normal, pero te gusta, por lo que oigo, ¿no? No, me encanta hacer planos secuencias. Bueno, también tiene sus ventajas. Por ejemplo, si estás haciendo una secuencia en un exterior, una de las desventajas de hacer una filmación de máster con protecciones, por ejemplo, si tú empiezas a filmar en exterior con el sol y se nubla, ya no puedes hacer nada, hay que esperar a que salga el sol. Y si no sale, ya. En cambio, en un plano secuencia, como es un plano secuencia, Claro, si se nubla, dices, bueno, ni modo, esta secuencia ya está un poquito más nublada, pero podemos seguir filmando. Nada más que se va a ver un poquito diferente el contraste, pero se puede filmar. Digamos, esa es una de las pocas ventajas que tiene hacer planos secuencias sobre hacer máster con protección. claro. Que, pues te digo unas por otras. Juan Morales desde Guatemala, encendiste tu cámara, ¿tienes una pregunta? Sí, Venga, sí. Juan, Hola, venga, Juan. buenas tardes a todos. Hola, Guatemala. Tengo una pregunta sobre el diablo entre las piernas del color. Si todo Ajá. es digital o ya es con cinta. ¿Y qué tanto fue el problema con los temas de las texturas? Porque a mí sí me gustó mucho,
pero Ajá. quiero saber si es digital o es de grabación. Sí, fue hecha en digital. Ya a Ripstein no le gusta filmar en negativo, porque yo la primera película que hice con Ripstein le dije, "Oh, pues en negativo, ¿no?" Que me dijo, pues, ¿en qué año vives? O sea, esto en negativo ya no sirve, ya no existe. Pues, no que tú eras el joven, y a él ya le gusta el puro digital. Fue digital, utilizamos una Arri Alexa Mini y utilizamos unos lentes anamórficos para que la imagen se viera un poquito más alargada. Y desde el principio siempre pusimos todos los monitores, todo estaba en blanco y negro porque Riften se pone muy nervioso si ve color en algún lado porque su película es en blanco y negro. Para lo de las texturas utilizamos mucho, conseguí una cámara digital de esas chiquitas y los de arte también, para que podía sacar fotos en blanco y negro, para revisar las cosas, porque muchas veces pasa que pones algo verde y algo rojo y a colores dices, no, pues está padrísimo el contraste, pero si el verde y el rojo están muy cercana a la tonalidad, a veces en blanco y negro, se ve plano, ¿no? Entonces, para lo de las texturas fue muy importante utilizar esa cámara digital para ir sacando fotos, ir viendo, y lo que nos dimos cuenta que pues el contraste es lo que funciona, ¿no? Si, poner una pared blanca y entonces los otros detalles negros. Y si pones una pared blanca y una hoja blanca no se ve bien. Si quieres poner una hoja blanca hay que poner un marquito negro como para que contraste, ¿no? Justo blanco y negro, ¿no? Es lo que vimos, que lo que más funciona es blanco y negro. Cuando hay tonalidades grises se emplastaba mucho. Pero eso no te lo enseñan en la escuela, Alejandro. Pues más o menos sí sacábamos ¿Sí? fotos. Bueno, no había fotos digitales en aquel entonces, pero sí sacábamos fotos a color. Y bueno, y también pues es como la experiencia. Y bueno, me da gusto que en Guatemala pues haya llegado el Diablo entre las piedras. Se ve, se está viendo en todos lados. ¿Qué quieres que yo te diga? Y bueno, ya entrando al tema Ripstein y entrando al blanco y negro, antes de irnos a las razones del corazón, en este caso me imagino que también tienes que trabajar muy en equipo con la gente de vestuario, ¿no? Porque la gente podría imaginar, pues es una película en blanco y negro, da igual de qué color se vistan los actores, y no. O sea, a veces hay que decidir si el traje del actor va a ser escandalosamente rojo para que al verlo en blanco y negro se vea como tú y como el director quieren que se vea ese oscuro, que no es rojo, pero que es un oscuro muy peculiar. También hay que trabajar con vestuario en este caso, ¿no? Sí, bueno, el vestuario, como siempre en todas las películas, vestuario y arte están absolutamente de la mano, ¿no? No tiene ningún caso que el director de arte haga lo que haga si el vestuarista no va a estar de acuerdo con ellos, ¿no? Y de hecho el vestuario es importantísimo porque si te fijas en los cuadros de cine, un porcentaje elevadísimo de los encuadres es vestuario. O sea, por ejemplo, aquí en mi imagen, pues está mi cara, pero realmente lo que casi que será el 40% de la imagen es la ropa, ¿no? Entonces sí, pues sí tienen que estar completamente de la mano y muchas veces, pues sí, el director de arte le dice qué colores utilizar bueno, el director directamente, pero si no, el director de arte se pone de acuerdo con los vestuaristas para saber qué colores y cómo contrastarlos. Y las fotos esas que te digo también muchas veces eran con los vestuarios. Ok. Las razones del corazón es en blanco y negro, ¿estamos de acuerdo? Sí, Pero no es el mismo blanco y negro del Diablo entre las piernas, no. pero es el mismo director. O sea, ¿cómo le podríamos explicar a la gente ese proceso entre el blanco y negro de Ripstein en una película, en el otro, con el mismo fotógrafo? ¿Cuál era la búsqueda en una y cuál era la búsqueda en otra? ¿O cuál era la propuesta, por llamarlo también de esa forma? Son dos blanco y negro bien diferentes. No Sí. sé si estamos de acuerdo ahí. Sí, salieron muy distintos. La idea primordial era similar, o sea, Ripstein me decía, yo quiero que sea blanco y negro, y me gusta que sea blanco y negro porque yo las primeras películas que vi son en blanco y negro, y a mí lo que me emociona del cine es el blanco y negro, y Picasso dice que el color debilita. Y entonces, y me gusta Fritz Lang,
por ejemplo. Me gustan las iluminaciones que hacían ellos, que las iluminaciones del blanco y negro original eran muy, muy contrastadas porque la película tenía un NASA muy baja, entonces a donde no le echabas luz no salía nada. Entonces había que echarle luz a todos lados y poner unos backslide fuertísimos, y en ese momento lo importante era sacar la imagen, ¿no? Porque por la fotografía actual hay más como una idea de lo natural, ¿no? Y ahorita, si, dices, no, eso se ve muy iluminado, parece telenovela. Mientras más natural se ven porque además las cámaras de ahora lo permiten, ¿no? En aquel entonces no importaba que se viera artificial, de hecho se veía todo muy artificial porque había que echar mucha luz, lo importante es que saliera, no, lo natural no importaba. Entonces a Ripstein dice, eso es lo que me gusta, así que se ve artificial, que tengan, y entonces todas estas mismas indicaciones me las dio en las 3 películas, pero yo también fui evolucionando, o sea, de las razones del corazón a esta última, pues pasaron 6 años, 8 años. Y también empezamos a trabajar cada vez más Augusto Riften y yo. También la tecnología fue cambiando, fuimos cambiando de cámara. O sea, la primera película, Razones del Corazón, la hicimos con una cámara mucho más pequeña y era HD, ¿no? Ahora la última fue 4K, ¿no? O sea, ahí hay cambios, ¿no? Simplemente la tecnología fue avanzando. Entonces, de HD y era tipo HD, era 720, pero aún así creo que hicimos copia en 35, de esa película, y quedó muy bonita la copia en 35, y como que la falta de resolución al pasarlo a 35 hizo que se viera muy padre. Pero bueno, básicamente no fue intencional que fueran distintas, pero sí lo fueron. O sea, si comparo unos fotogramas de Razones del Corazón y otras del Diablo entre las piernas, y aparte luego está la calle de la amargura, que fue en medio, y sí creo que hay como un caminito, y sí creo que la foto, la que más me gusta a mí de las 3, es la última, ¿no? Mi trabajo, ¿no? Fotográfico. La del El Diablo entre las piernas. Bien. Yo tuve chance de hablar con don Arturo en el Festival de Morelia, donde se presentó la película, y le pregunté justo por una secuencia que a mí me llamó mucho la atención, y me gustaría ver si a ti te dijo lo que me dijo a mí, porque es una escena en el salón de baile en donde están dando las clases de baile, y hay unas tiras de papel reflejante, le voy a llamar, ¿no? Porque pues, no sé bien qué es lo que era, que interrumpen la comunicación entre la cámara y los actores. No sabemos muy bien qué está pasando del otro lado de estas tiras de papel. Y yo le pregunté honestamente a don Arturo, ¿para dónde iba? O sea, ¿qué querían provocarnos ahí? Porque obviamente la reacción emocional es muy fuerte después de una película tan intensa, tan tensa y tan estresante como esa. O sea, ¿cuál era la razón de tener esos papeles ahí? Y me decía, yo quería que todo se viera como si hubiésemos roto un espejo. O sea, mi idea era que la imagen tenía que estar en la pantalla con el movimiento y todo, pero como si se tratara de un espejo roto. ¿Eso le dice un director a un director de fotografía, Alejandro? Sí, bueno, Ripstein dice ese tipo de cosas. A mí me dice cosas más, me da como referencias más pictóricas, así como que. Pero en ese caso fue interesante porque nadie sabía que iba a hacer eso. Entonces, de repente, Ripstein en la noche se le ocurrió hacerlo. Entonces le llamó en la noche, al día siguiente filmábamos, o en 2 días, en muy poco tiempo, le habló al director de arte: oye, necesito que me traigas unas tiras de esas reflejantes y necesito que las pongas todas colgadas así en la cosa esa de baile. ¿Y no te avisó? No, a mí no me avisó nada. Entonces yo llegué en la mañana, yo llegué antes que Riste, y de repente veo esas tiras y les dije a los artistas, su idea suya, ¿por qué pusieron estas tiras? O sea, ¿es tu propuesta? ¿O qué? No, que Ripstein fue el que dijo. Y el director de arte pues estaba molesto de cómo es posible que un día antes, o sea, ni siquiera una noche antes avisó, y para conseguir eso, pues no, lo puso entre la espada y la pared. Pero ya que finalmente vimos cómo se veían los actores y toda la cosa así, dijimos, el director de arte dijo, wow, o sea, es que le decíamos nuestras tomas submarinas, están como abajo del agua estos personajes.
Y luego era un problema para que se les vieran las caras y no sé qué, unos ventiladores, y pues ahí más o menos lo logramos, pero sí, o sea, fue una propuesta que se le ocurrió a Riften de un día para otro, pero creo que funcionó súper padre para esa Yo, secuencia, porque yo además creo ella que quedó muy bien. está como perdida ahogándose y no ve nada, no entiende nada. Entonces sí quedó súper padre nuestras tomas submarinas del diablo. Pues bueno, eso fue lo que me dijo. Eh, Hay dos thrillers por ahí de los que me gustaría hablar, porque por un lado se parecen, es un poco lo mismo, pero por el otro lado son cosas muy, muy diferentes. Te tocó hacer la fotografía de Carmín Tropical, que es una película que me gusta mucho, pues que está, ¿no? Jalada al film noir, sin ser film noir 100%, ¿no? El nombre propio de la película lo dice. Pero por el otro lado tienes el complot mongol, que tiene también este toque artificial que nos decías hace rato que a Ripstein le gusta, pero en color y en película de época, además. Hay manera de decir, estos dos thrillers me gustan, no me gustan, los trabajé de manera similar, porque por momentitos por ahí dices, claro, los colores podrían unificar las películas, claro, las sombras podrían unificar las películas, pero el estilo, a final de cuentas, de las dos es diferente, son directores diferentes, son géneros diferentes. Me imagino que también influye eso, ¿no? Vamos a hacer una comedia negra o vamos a hacer un thriller que se llama Carmín Tropical. Ahí también tus decisiones tienen que ver, me imagino. No pesa, sí pesa el resto del equipo, pero ahí el fotógrafo también tiene, yo creo, una mano más fuerte para decir, aquí vamos a meter más artificialidad, ¿o no? Sí, bueno, en realidad esa decisión la tomamos entre el director y yo, o él, no sé, porque lo que pasó con el complot mongol es que era una película que necesitaba mucho más dinero realmente para lograrla, ¿no? Y no, se echaban para atrás unos inversionistas, y entonces ese dinero realmente nunca no salió, no existió, y tenía que pagar los derechos de la novela, y ya había estado pagándolas con quién sabe cuántos años, decía, yo ya no quiero volverles a pagar esos derechos de novela, vamos a hacerla ya de una vez. Entonces, pues bueno, porque una idea original era traer pues, chinos de China, y que la actriz fuera una china, y que él sí fuera también Alcázar, ¿no? Pero que el gringo sí fuera un gringo, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues no, ya no alcanzó para eso, entonces vamos a jugar, fue idea de Sebastián, ¿no? Vamos a jugar pues más teatral, ¿no? Como en el teatro. O sea, en el teatro pues, salen pues, unos señores con peluca y pues, son mujeres, y salen unos payasos, o te subes a un barquito ahí de cartón y ya vas en un barco, ¿no? O sea, entras en un juego teatral, ¿no? Y ya te la crees, o sea, o dices, ya me estoy durmiendo así, te pones una cobija, te estás durmiendo. Voy en un avión, ya vas en un avión. Entonces dijimos, pues bueno, pues vamos a jugar a eso, ¿no? Pero pues vamos a hacerla padre, ¿no? Con bonitos Claro. colores, pues vamos a tratar de respetar la época, en vez de traer una china, pues que sea Bárbara Mori, que pues está súper guapa y además actuó padrísimo. Uh-huh. Que Arildo. luego es algo en lo que no se piensa, ¿no, Alejandro? ¿Cómo afectan el movimiento de los presupuestos a la propuesta inicial de una película, a la propuesta creativa, plástica y artística, y cuando esos presupuestos se mueven, hay que ajustar otras cosas y la película no termina siendo lo que se tenía en una primera idea, sino que hay que llevarla por otro camino. La gente no suele pensar en eso, pero a ustedes, y me imagino que al director de fotografía le afecta de manera súper directa, ¿no? Cuando el dinero sobra o cuando el dinero cae un poquito extra, te da libertades y te las quita, ¿no? Bueno, en México es raro que el dinero sobre. Es más fácil pero sí hay veces que hay producciones que son mucho más holgadas y que puedes imaginarte cosas eh, mejores o más fáciles, o equipo más sofisticado. Pero bueno, las películas se van haciendo y se van convirtiendo en lo que son conforme va caminando el proceso de preproducción.
O sea, incluso el casting, o sea, uno de repente dice, no, pues yo quiero que esta película, pues, la haga Damián Alcázar, y ya te la tienes imaginada con Damián Alcázar, pero resulta que no es Damián Alcázar, y resulta que es otro actor distinto, y resulta que al final el otro actor que dices, qué bueno, por decir un ejemplo, ¿no? Qué bueno que no fue el primer actor, y sí fue este segundo, de alguna forma las películas se acomodan y yo siento que mágicamente se acomodan casi siempre para bien. O sea, es muy raro que si de repente un actor te dice que no y uno se deprime de que yo pensaba y toda la vida he pensado y el guión lo escribí en él, pensando en él, y después surge otro actor, de repente dice uno, ay, pues es que qué buena casualidad de la vida que cambiamos de actor porque este está mejor. Igual yo creo que no sé, a lo mejor y fue mejor película El complot mongol, de menos más creativa, más interesante visualmente, que si hubiera tenido todo el presupuesto. Claro, no, no sé, yo de entrada me divertí mucho, me la pasé muy bien. Y pues bueno, las películas hechas en la Ciudad de México, sea real o no, a mí me parecen ya de entrada que llevan una paloma previa desde mi punto de vista, ¿no? Entonces la compré completa. Otra cuestión como para ilustrarle también a la gente estas diferencias, la fotografía del documental y la fotografía de la ficción. Más allá de que pueda ser tan artificial como el complot mongol o como el diablo entre las piernas, o que termine siendo muy natural, muy naturalista, a veces también la gente cree que la fotografía del documental ocurre, ¿no? Por arte de magia, de pongo la cámara frente al entrevistado, pongo la cámara frente a la marcha zapatista y el documental se hace. ¿Qué hace un director de fotografía en un documental, en una película documental? Pues es exactamente lo mismo que en una ficción, nada más que en el... Y bueno, y ahora es más sencillo porque como las cámaras ya son más poderosas, realmente ya no hay que hacer tanta iluminación. A veces en una entrevista pues sí iluminas, pero pocas veces, porque prefieres utilizar la luz natural. Y si se va cambiando la luz conforme va pasando la entrevista, pues no importa tanto porque es un documental. Pero bueno, pero principalmente sí estar capturando, bueno, tener la sabiduría de en qué momento apretar el botón de récord, ¿no? Porque hay veces que el director está haciendo la entrevista, pero tú no puedes grabar todo el tiempo, o grabas todo el tiempo, pero no es lo más recomendable porque después son demasiadas horas de... Pero también tener la inteligencia de saber que va a pasar algo de ahí, va a pasar algo ahí y lo voy a ver mejor desde acá, entonces me pongo ahí para que suceda, ¿no? Pero en realidad es exactamente, yo siento que es lo mismo, o sea, de que es buscar la sensación que el director o la idea que quiere transmitir el director desde el mejor lugar, ¿no? O sea, porque ese es el chiste de emplazar la cámara, poner la cámara donde veas mejor lo que está sucediendo, ¿no? Ya sea Y generes emoción también, ¿no? Porque no por ser documental te vas a abstener de generar una emoción que complemente a la información que estás metiendo en la película. sí, bueno, y de hecho los documentales son las cosas más emocionantes que hay, ¿no? O sea, ¿no? Cuando un documental, porque te está diciendo la verdad, o sea, te están presentando gente real, entonces ahí sí no hay de que, dices, es actor, pero en un documental dices, a esos les pasó eso, o sea, en un documental donde yo más duro he llorado es en los documentales, ¿no? Claro. Claro, y ahora en México en particular hay un juego muy claro en el documental en donde se generan imágenes completamente artificiales, ¿no? En una clara complicidad, lo digo para bien, con el director de fotografía, ¿no? En donde no necesariamente estás retratando una realidad o una verdad, sino que incluso estás alterando, ¿no? La realidad que podría estar enfrente de la cámara para generar una imagen o de ensoñación muy onírica, muy pesadillesca, muy vaga, muy abstracta, que luego a la hora del montaje pues, va a ayudar al discurso de la película. ¿Qué opinas tú de ese juego entre ficciones, en donde por supuesto la fotografía está enrollada, entre ficciones y realidades en estos documentales, ¿no? Tempestad,
El guardián de la memoria, La libertad del diablo, ¿no? Que la fotografía acaba siendo un instrumento de este cruce de fronteras entre lo real y lo que se está generando alrededor de lo real, que no necesariamente es verdad. ¿Qué te parecen a ti? No, bueno, a mí me encanta todo ese tipo de cosas porque además, te digo que tanto una película de ficción como una película documental, pues en realidad son la misma cosa, ¿sí? Y tenemos el mismo objetivo. Entonces, si de repente un documental utiliza cosas de ficción para enfatizar o para contar mejor su historia, me parece perfecto. Como también las ficciones muchas veces utilizan cosas documentales para hacer más poderosas sus imágenes, ¿no? O sea, por ejemplo, me ha tocado filmar escenas de funerales y entonces llevan a señoras auténticas que son las que cantan, las que rezan, entonces llevan gentes al set reales, ¿no? Entonces de repente dices, es que esto es súper, es como si estamos haciendo un documental, ¿no? O sea, y le da un chorro de más de fuerza a lo que estamos haciendo, o la combinación, por ejemplo, en la película esta de Norteado, pues Harold Torres, el actor, que lo vistieron fabulosamente, Laura García, la vestuarista, que parecía un migrante, bueno, más el maquillaje de Maripaz, parecía un migrante, y entonces fuimos a un lugar de migrantes, y ahí los soltamos, y los migrantes ahí comían y ellos se movían solos y empezaron a moverse solos, y además las caras de los migrantes, imposible que los extras, a menos que fueran migrantes, tuvieran esas caras y esas expresiones y empezaban a comer chile, y como se empezaron a mover en el set, y él se puso ahí donde se tenía que poner y los demás le pasaron un pedazo de pan y un chile y se enchiló horrible, pero quedaron unas cosas de una fuerza espectacular, ¿no? En el Tú mismo, tenías que estar viendo para varios lados, entonces, no solo en la cámara, sino lo que podía pasar alrededor bueno, para ajá, captar esos momentos documentales, ¿no? o si se me atravesaba alguien, pues moverme para que no se me atravesara. Luego también varias veces hicimos con esa misma película, de repente, pues Harold dijo, ah, yo sí me... Entonces unos que iban a brincar la barda, pues Harold se juntó con ellos, entonces los filmamos como brincaban la barda y esos tipos pues, sí querían, su intención sí era cruzar, Harold no, y Harold pues, tampoco, no tenía ni visa, ¿no? Y entonces empezó a caminar hacia él, entonces apareció una patrulla y los tres corrieron de regreso así y Harold corrió de regreso, y la patrulla está allá, cambio de foco y Harold apareció en primer plano de que se está regresando. Entonces, pues es lo que estábamos haciendo era una ficción, pero utilizando cosas de documental, pues para hacerla más fuerte. Al igual que los documentales encantados de la vida pueden hacer lo que quieran, las ficciones que quieran, siempre y cuando el resultado pues, sea bueno, ¿no? Claro, claro. Y del Alien y yo, ¿nos puedes contar algo? Porque es una película de nuevo completamente distinta a todas las demás, ¿no? Es una ficción completa, tiene que haber escenas musicales, no necesariamente que sea un musical, sino que pues, hay un grupo juvenil inmiscuido en la historia, hay mucho color, eso es más fácil, más difícil. Cómo se trabaja ahí con los actores, porque además tienes un actor no profesional ahí enfrente, que es el protagonista de la película. Eso complica las cosas, supongo. Bueno, en realidad fue increíble película. Yo con Chucho Magaña, pues ya lleva muchas películas, lleva muchas películas Chucho y juntos llevamos más, bueno, no, pero fue como la tercera película que hice con él, fue un encanto de película, el guión le quedó padrísimo a Chucho, y pues sí estábamos trabajando con Paco, que sí es actor profesional, nada más que tiene síndrome de Down, ¿no? Yo pensé que no era profesional. Sí Bueno, lo es. es que sí, ha salido en varios programas de televisión, Ok, él se considera actor, ok, pues no hay por qué no quitarles, por ok. qué no darle ese crédito, ¿no? Venga. Y bueno, y ganó Ariel a primera actuación o a debut, o ¿no? Un Ariel de esos se ganó. Y pues fue un encanto trabajar con él, que tenía síndrome de Down. Que aparte el hecho de tener síndrome de Down lo hacía mejor actor en muchos aspectos. Y pues fue un proyecto bien interesante, bueno, con los músicos, con Chucho, porque los músicos pues sí eran reales. Pues fue un gustazo hacer la película. Muy bien. El, el, la cinefotografía mexicana tiene ahora dos,
¿cómo le voy a llamar así? Dos rostros. La gente que quiera preguntar, éntrenle, porque yo no me callo. Tiene ahora como dos caminos la cinefotografía mexicana. Por un lado, pues están, ¿no?, los nombres que ya están del otro lado de la frontera, que ya están trabajando con Hollywood, que han filmado con Scorsese, ¿no?, que están haciendo otras cosas. Y por el otro lado hay una corriente de mujeres cinefotógrafas que también están haciendo cosas bien, bien interesantes. Y si nos ponemos a revisar la historia de los directores de fotografía en el cine mexicano, pues bueno, desde el inicio del propio cine mexicano hemos tenido fotógrafos y cinefotógrafos de primerísimo nivel. ¿A qué se debe eso, Alejandro? Tomando en cuenta que muchos de estos primeros directores de fotografía no fueron a la escuela, y tomando en cuenta que muchos, y en particular muchas de las directoras de fotografía ahora, probablemente no les interesa ir a Hollywood, y eso, sin embargo, sigue generando un nivel de fotografía en el cine mexicano que yo creo que muy pocos países tienen. ¿A qué se debe eso? O sea, ¿en qué momento el dios del cine dijo, pum, México, cinefotografía, van a ser privilegiados? Pues bueno, algo teníamos que tener los mexicanos, ¿no? Yo creo que sí, es una cuestión de, sí, o sea, sí fue Dios que dijo ellos, porque, por ejemplo, los cubanos son grandes músicos, ¿no? No son tantos fotógrafos. Los mexicanos no solamente los fotógrafos, porque la verdad es que sí hay muchísimos fotógrafos, bueno, Rodrigo Prieto y Lubeski, por decir algo, pues, ¿no?, de los 5 mejores del mundo, pero por mucho, ¿no? O sea, el Chivo, qué bárbaro, 3 Óscares seguidos, o sea, ¿cuándo va a volver a suceder algo así de ganarse 3 Óscares seguidos? Y eso se hubiera ganado 5 más, pero le vale, ¿no? Pero sí creo que no solamente en la fotografía, sino también en las artes plásticas, ¿no? Los tres grandes, ¿no? Diego Rivera, qué cosa tan brutal de pintor y el impacto que tuvo en el mundo, y los Rockefeller lo llamaron para que hiciera un mural y se dio el lujo de pintar a Lenin y lo corrieron, pero hacía lo que él quería, ¿no? Y estuvo en París con todos los grandes cubistas, Con bueno. Picasso, ¿no? Hablando de, Picasso le copió cuadros a Rivera, que es una historia que le voy a que contar. Exacto, o sea, el nivel de Diego Rivera entre Siqueiros, Orozco, Tamayo, las artes plásticas en México, los dibujantes, las artes plásticas en México siempre han sido muy relevantes, muy, muy por encima de muchos otros países. Entonces, creo que, bueno, y desde el arte prehispánico, pues cosas tan increíbles del arte prehispánico, pues yo creo que en México realmente sí hay una cosa ahí de artes plásticas, de la imagen, de crear fotografía, crear dibujo, crear pintura. Y sí, pues no te puedo dar una explicación de que sea porque comemos tortillas, sino porque así sucedió. Pues, tal cual, otro buen ejemplo es los cubanos, ¿no? Los cubanos son tan buenos para la música, es increíble que no hay cubano que no sepa tocar un instrumento, no hay cubano que no sepa cantar, ¿no? Y realmente músicos extraordinarios allá, mucho más que en otros países, ¿no? Y al igual aquí en México, pues sí creo que sí, sí, en serio, hay una facilidad para las cosas visuales, pues nada más por el hecho de ser mexicano. Con lo cual, pues tampoco estaría de más, y me imagino que pasa en muchas escuelas, así como dijimos, bueno, los fotógrafos de ahora deberían saber revelar, deberían saber exponer, deberían saber utilizar velocidades como se utilizaba antes. También pues, se debería dar un paseo por la plástica mexicana. Me imagino que a nivel teórico eso ya ocurre, ¿no? Que los fotógrafos digan, oye, vamos a estudiar muralismo y luego vamos a componer algunos encuadres. Tú lo verías como una buena idea. Bueno, oye, es una buena idea y sucede normalmente con los fotógrafos. O sea, los fotógrafos de repente van al Museo de Antropología y dicen, "Ah, mira, ya viste esta cosa así larga y viste cómo en estos lugares ponen estos puntitos y aquí están haciendo esto otro", o estos pintores, Otto Dix, en vez de hacerlo así alargado, lo hacía, pero así. Entonces, y los puntos áureos los maneja de diferente forma, ¿no? Entonces sí se da pues naturalmente, porque como estás tú todo el día componiendo, de repente vas caminando y ves en un libro una composición parecida a lo que tú hiciste, pues dices, a ver, pues déjame ver ese libro, ¿no? Pues se da naturalmente. Y bueno, por supuesto, pues los estudiantes y gente de cine, pues mientras más estudien
y más si quieren ser, bueno, lo que quieras hacer del cine, pues todo lo que puedas aprender, pues tanto de música como de pintura o cualquier arte, ¿no? Todo suma, ¿no? Claro. ¿Tienes fotógrafos favoritos? Me imagino que a la hora de estar en la escuela, pues se revisa a los grandes clásicos y que por supuesto ves el trabajo de otros fotógrafos a la hora de ir al cine o como dices, de pues, echarte una película en la casa. No lo digo de manera para que nos respondas, claro, es que me gustaría ser como, sino que simplemente te inspiran o te mueven o te motivan o te emocionan, ¿no? Ya que estamos entrando en eso, más o menos que otros. ¿Tendrías directores de fotografía favoritos a los que Sí. revises, que estudias? Bueno, así tanto así que yo revise, estudie o... De hecho, no, yo soy más fijado, o sea, que normalmente me fijo en los directores, no me fijo tanto en los fotógrafos, fíjate, pero sí, pues Roger Dickens, pues a él sí lo sigo y voy a ver la película si la fotografió él, porque sí desde chavito pues me fascinaban todas las cosas que él hacía fotográficamente. Obviamente, pues el Chivo Lubeski, el Chivo Lubeski, desde que estábamos en el CUEC, él ya, o sea, él ya empezaba a trabajar así en Hollywood, entonces hoy está trabajando en Hollywood, que hacía reality bites y películas no demasiado relevantes, pero ya nada más el hecho de que estuviera ahí, él allá, pues ya era así como muy sorprendente para nosotros y pues bueno, ya después la carrera brutal que hizo, que no hay película mala, o sea, de repente dices, pues se las dirige él, o porque todas son buenas, o sea, no ha hecho una mala, o los Arieles, los Óscares los gana él, o sea, porque además con el director que se junta es un director que gana Oscar, ¿no? Tú dices, pues me fotografía Lubez que así me gana un Oscar, ¿no? Pero bueno, Gabriel Figueroa, obviamente. Gabriel Figueroa, así desde chiquito yo veía yo decía, yo quiero hacer que los cielos se vean así, mis fotos en blanco y negro. ¿Cómo hará eso ese señor, no? Pero pues básicamente esos tres son mis favoritos. Muy bien, muy bien. No sé si hay alguna pregunta por ahí que alguien quiera hacer. En el chat de aquí no ha habido mucho y en el chat de acá no sé si tengo preguntas, déjenlo reviso. Creo que una, ¿no, Edalid? Ahora lo veo, espérame. Creo que no. Saludos a todo el mundo te felicita, mi estimado Alex. Entonces, bueno, Iván, levantaste la mano, Iván. Abre tu micro, abre tu cámara y pregunta directo. Venga. Tu micrófono, Iván, por favor. Perdón, después casi de un año y medio sigo sin aprender. Discúlpenme. Muchas gracias, Dalit. Muchas gracias, Eric. Alejandro, quisiera yo preguntarte, primero que nada, perdóname la descortesía. Saludos desde Monterrey. Alejandro, me gustaría saber cuál es tu punto de vista acerca del uso de las cromas. Yo no soy experto en nada de cine, estoy por aquí por hobby y aprender de otra disciplina. Pero lo que yo soy profesor, entonces hoy en la mañana precisamente, Alejandro, está observando un software que están vendiendo para hacer clases velozmente. Y a mí se me hizo una cosa jalada de los pelos. Dije, no, no puede ser. Van a quitarle todo lo artesanal a lo docente, así de ese tamaño. O sea, vamos a poner un robot y etcétera, etcétera. Muy bien. En este sentido, la pregunta la vuelvo a repetir, Alejandro. Tú, Alejandro, más o menos debemos de andar más o menos al vuelo de edad. Pero tú ¿cómo ves las cromas? Tengo un hijo de 13 años, entonces él va por otro lado, visualmente. Yo soy pues, de la vieja guardia, hablo por mí. Mi padre, fotógrafo de blanco y negro, etcétera, etcétera. Entonces, aquí me gustaría escucharte, y esto es una reflexión personal, profesional mía, como te digo, cambiar de lo artesanal a lo muy, muy artificial, llegando a cosas que son más allá de lo humano. O sea, que dices,
es que esto ni siquiera es un ser humano, no es ni un robot, no es ni siquiera una caricatura, un manga, o sea, me gustaría escucharte, Alejandro. Muchísimas gracias. Pero lo que tienes atrás es un croma, ¿o qué? Es no, brincos diera. Es un fondo de pantalla. Es como un croma. Es artificial. Pero funciona como un croma al final, ¿no? No, porque no tiene No, movimiento no, atrás. no tiene azul. No está tengo por aquí cercano una tela de color verde que fui a comprar porque quiero hacer pininos, porque también me tengo que adaptar a mis clientes, a mis alumnos, y es chinga, o sea, perdón, Sí, a mí, tengo que sacar para la chuleta, o sea, una de las expositoras de la sesión pasada decía, pues es que hay que pagar el gas, entonces, no pero sé. tú eres fotógrafo o Negativo, no, negativo. Soy profesor en el área de humanidades aquí en Monterrey, Alejandro, ¿Y para qué usan croma ahí o qué? para entretener a los muchachos. A los muchachos. Sí, bueno, el croma, yo también igualito que tú, pues sí, como dices, somos del pueblo. Al principio decían, no, los cromas, no hay que usar cromas, pero ya ahorita son una realidad absoluta, y son muy útiles y son muy prácticos porque además las películas actualmente, antes pues se hacían directamente y no había efectos especiales, pero ahora como cabe la posibilidad de hacer efectos especiales y mejorar las imágenes y simplificar miles de cosas, entonces todo el tiempo pues estamos utilizando cromas, ¿no? Por ejemplo, si de repente yo en mi imagen que tengo aquí atrás quiero borrar, que quisiera poner aquí otra cosa, pues pones un pequeño cromita ahí y les ayuda a los de postproducción muchísimo para que puedan desempeñar cualquier cosa. De hecho, cada vez es más, porque también al principio hacías una cosa en croma y decías, es que se ve espantoso, Se nota. se nota asqueroso, ¿no? Y ahora ya, o sea, hay unas cosas que filmas y que hacen, una vez en Monterrey fui a filmar, el de efectos especiales me decía, no, tú haz un paneo así rápido y ahí te quedas. Y yo decía, vamos a meterle unos helicópteros. Y yo, ay, ¿cómo crees? O sea, pues, va a quedar súper mal. Y ya lo hice. Y luego vi los helicópteros y parecían helicópteros. O sea, de que sí quedaron así increíbles. Okay. Y he hecho unas cosas, hay unas cosas a veces que el croma sí se ve mal. También depende cómo lo filmes. Depende cómo se haga. Depende de quién lo haya hecho, pero la verdad es que ya últimamente hay unas cosas que se ven. Bueno, por ejemplo, tú tienes un fondo de pantalla ahí gracias al mundo digital, ¿no? Sin necesidad de croma. Entonces, ya si le pones croma aparte, puedes llegar a unos niveles de virtuosismo impresionantes. Pero sí, yo también fui totalmente reticente a los cromas y en general prefiero que los efectos se hagan en vivo, pero es por mi deformación profesional y por mi edad, pero sí tengo que aceptar que los cromas son una cosa súper útil, súper buena. Y bueno, los cromas se inventaron desde el principio del cine, o sea, Méliès ya usaba cromas. Claro. Más que no hacía green screen, él hacía black screen, o sea, él ponía fondo blanco, entonces se daba cuenta que si volvía a hacer fondo negro, digo, entonces si volvía a exponer, como no se exponía el fondo negro, quedaba la película virgen ahí, entonces volvía a exponer otro muñequito aquí, y luego entonces hacía efectos especiales Méliès, que eran como cromas, pero negros. Ahora los cromas normalmente son verdes o azules, y sí son muy prácticos y útiles. O está esta otra alternativa, no sé si alguien por aquí vio el The Mandalorian, la serie de Star Wars, que es una especie de pase intermedio entre los dos, porque donde están los actores en el set, hay alrededor de ellos unas pantallas gigantescas en donde los paisajes y los escenarios naturales diseñados digitalmente están siendo proyectados sobre ellos, ¿no? Y en lugar de tener una pantalla verde, tienen pues el escenario que necesitan tener detrás de los actores. Tienen sus limitantes, ¿no? No se pueden acercar mucho, debe estar medianamente fuera de foco, pero da un juego también diferente entre lo que sería el cine tradicional y el del croma. Creo que ahora las posibilidades son muchas. Y ahí el juego de fotografía es bien interesante. Entonces, si no han visto la serie, nada más por checar el juego de fotografía, creo que vale la pena echarle un ojo, tomando en cuenta que lo que estamos viendo atrás de los actores todo el tiempo, naves, paisajes, el espacio en sí, es un diseño digital que viene de una pantalla que echa luz sobre los actores. Entonces, ahora hay
por supuesto tienen mucho más dinero, pero hay otras posibilidades. No sé si hay otra pregunta por ahí, antes de ir cerrando. Bueno, había una por acá, pero creo que más o menos la respondimos hace rato. Dice Carla Chacón, en un programa, Graciela Iturbide comentó que Manuel Álvarez Bravo le decía que tenía que ver más pintura para entender la composición. Es un poco más lo que decíamos hace rato, ¿no? No solo pintura, sino escultura, ¿no? Entrar a esas otras áreas de la plástica para ver y comprender lo que puedes hacer con tus encuadres. ¿Te gusta el encuadre vertical, Alejandro? Ahora que incluso hay concursos de cine con encuadre vertical. Pues yo sigo reticente hacia el encuadre vertical por deformación profesional, y de hecho cuando veo a la gente grabando así, pues es que la tele. Pero bueno, la verdad es que sí, pues lo que veíamos con Ripstein, uno de nuestros ejemplos de la última película fue Otto Dix, y Otto Dix muchas de sus cosas son verticales, ¿no? Y bueno, sí me gusta encuadrar verticalmente, pero sí, como que todavía no. O sea, si yo grabo con mi celular, sí lo pongo así, sí, no lo pongo vertical. Fotos, obvio, sí, pero en video lo grabo así, por deformación profesional. Muy bien. Yo ni en fotos, con eso te digo todo. Todas mis fotos son horizontales. ¿Alguien más por ahí que quiera preguntarle algo a Alejandro antes de ir cerrando? Creo que no, ¿verdad? Pues entonces, Alejandro, te voy a agradecer de nuevo enormemente la plática, que hayas venido con la gente, ha sido realmente ilustradora. Y pues nada, ¿no? Muchísima suerte con tu trabajo, que, repito, ha sido súper, súper extenso, muy variado, lo cual se agradece mucho, ¿no? Que haya propuesta, no importa qué tipo de película estemos abordando. Agradecerte también por el trabajo, por todo ese trabajo, y de nuevo por haber venido aquí a la Cineteca a platicar con todos y con todas nosotras. No, un placer, una delicia de plática. Muchas gracias por la invitación, y pues cuando quieran, ahí estamos. La siguiente va a ser presencial, vas a ver, ahí vienen las vacunas ya. Ojalá. ya nos toca. Gracias a todo el mundo. Gracias, Dalí. Gracias a todos, gracias Alejandro, gracias Eric, por esta charla tan amena y tan interesante del mundo mágico que es la fotografía. Me recordó a mis años de estudiante, porque yo desde la secundaria tuve el taller de fotografía, luego estudié diseño gráfico y tuve 2 años de fotografía. Entonces, pues entendí muy bien todo lo que platicó Alejandro. Me hicieron recordar cuando hice mi caja negra, que me hicieron hacer mi caja negra, y que era de verdad una sorpresa, y te impresionaba cuando podías lograr el tiempo y la luz para que tu fotografía, cuando la revelara, saliera, ¿no? Lo mejor posible. Entonces, yo creo que es un mundo mágico para mí. Te agradezco muchísimo, Alejandro. Gracias por aceptar la invitación a la Cineteca. Gracias, Eric. Estas pláticas, vamos en la 5ª de 6 pláticas en colaboración con Cine Garage, y pues el próximo martes tendremos el tema de guionismo. Con Carlos Contreras. Así es, con Carlos Contreras. Entonces sería la última de esta serie. Esperemos tener más adelante. Y pues gracias, Alejandro, tienes aquí tu casa en Cineteca de San Lázaro. Y gracias a los participantes que estuvieron aquí presentes en la sala virtual y los que nos estuvieron escuchando y viendo desde Facebook. Un abrazo a todos y muy buenas noches. Nos vemos el próximo martes. Gracias a todos.